Hola, bienvenidos a este nuevo encuentro de los miércoles. En esta ocasión hablaremos de los alimentos que nos nutren de verdad y algunos alimentos que nos intoxican en distintos sentidos. No solo intoxicación física, sino también intoxicación emocional, que es mucho más frecuente de lo que pensamos y en distintos sentidos. Nos intoxicamos físicamente cuando tomamos alimentos, evidentemente, pues que no están en su momento adecuado, que se han corrompido, que se han podrido o que, aunque no lo sepamos, pues no cumplen con los requisitos adecuados para una nutrición eficaz. Pero también nos intoxicamos físicamente cuando tenemos unas emociones que ya se han dado en llamar tóxicas, que generan unas hormonas en nuestra sangre que nos intoxican, que nos envenenan la sangre. De hecho, de ahí viene esa expresión. A veces nos envenenamos la sangre con ciertas emociones tóxicas y por lo tanto hay que tener cuidado porque no es simplemente una cuestión psicológica, es un hecho físico. Las hormonas, esas hormonas que se segregan en la sangre cuando tenemos miedo, cuando estamos nerviosos, cuando tenemos una tensión fuerte o cuando odiamos, pues esas hormonas envenenan nuestra sangre y por lo tanto nuestros órganos. Y es algo en lo que normalmente no reparamos. Pero evidentemente también tenemos que cuidar el origen de esas descargas de hormonas tóxicas. Las hormonas en sí no son tóxicas, simplemente nos preparan para una acción. Cuando hay miedo, por ejemplo, una opción de huida, una reacción que nos salve de un peligro inminente. Pero cuando nosotros nos quedamos parados, es decir, hay esa descarga de hormonas en nuestra sangre, pero no actuamos de la forma correspondiente, es decir, no desarrollamos el movimiento muscular intenso, que es lo que esas hormonas, para lo que nos preparan esas hormonas, pues entonces es cuando se queda ese elemento que nos intoxica, porque no ha sido adecuadamente quemado, es decir, no ha sido adecuadamente utilizado en la acción que deberíamos haber desarrollado. Bien, estos son elementos que están ahí en nuestro día a día, pero debemos detectarlos a nivel emocional cuando experimentamos ciertos grados de miedo y tenemos que aprender a limpiar nuestra sangre y no solo nuestra mente, que también, por supuesto, de todos esos elementos tóxicos. Además, también se dice que hay personas tóxicas. Ahora es un término que se utiliza mucho, está como de moda. Bien, pues esas personas tóxicas también generan en nosotros reacciones a través de una conversación que nos intoxican la sangre de ese mismo proceso, con ese mismo proceso, por esa descarga de hormonas que reaccionan ante situaciones emocionales contenidas. Por ejemplo, alguien nos molesta en una reunión y no lo abofeteamos, que es para lo que se nos carga la sangre, sino que nos contenemos porque somos personas educadas y nos envenenamos por dentro, es decir, descargamos esa tensión por dentro. Con esto no quiero decir que cada vez que tengamos una sensación de querer abofetear a alguien tengamos que hacerlo, ¿no? Porque entonces también entraríamos en otros problemas, sino que saber que cuando eso ocurre, cuando hay un deseo insatisfecho de descarga emocional o descarga física violenta que contenemos por nuestra educación, tenemos que proceder con una limpieza mental, emocional y física adecuada. Y para eso necesitamos normalmente el apoyo de personas expertas que puedan facilitarnos ese proceso, porque cuando no lo hacemos, esa descarga, todo ese proceso tóxico se va quedando dentro y se va acumulando, nos va envenenando y de ahí pues derivan ciertas enfermedades que luego nos causan dolor o sufrimiento en la vida. Bien, pues de todo esto
iremos planteando propuestas por partes, avanzando poco a poco en estos encuentros de los miércoles, para que podamos tener reflexiones sobre nuestra vida diaria y cómo mejorar esa sensación de salud, y no solo la sensación, sino también y sobre todo el bienestar físico, mental y emocional más eficaz para nuestra vida, para que consigamos ser felices en nuestra vida. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, Juan. Un gusto de verte nuevamente, como siempre. Muy Aquí, bien. Bueno, pues vamos a ver si seguimos trabajando en equipo y construimos algo que pueda ser útil para las personas. ¿Te parece? sí, me encanta esa forma de trabajar, ¿no? Yo creo que al final, en conjunto y pues mediante tus conocimientos y lo poco que yo puedo aportar, podemos formar algo bonito y poder ayudar, ¿no? Porque la idea es esta, conversar y transmitir información que pueda ayudar a las personas. Claro, muy bien. Pues bueno, de eso se trata. Y hoy podemos hablar de un tema que quizás, seguramente, a muchas mujeres por lo menos les interesará, que es la nutrición y las hormonas. ¿Te parece? Claro que sí, sí, es un tema que justamente es el que me apasiona y me gusta mucho porque involucra mucho la fisiología femenina, ¿no? Cómo la mujer eh, va cambiando durante los años estos estados fisiológicos en donde influyen mucho las hormonas, que es muy importante, siempre lo recalco, porque al ser mujer yo también he pasado por todos estos procesos y los sigo pasando y los Ujú. voy a pasar. Entonces, pues me gustaría informar un poco, así como tú también estás ayudando mucho en la parte de la gestión emocional, pues la parte de la alimentación influye mucho también durante estos periodos. No solo la alimentación, son varios factores, ¿no? Pero mi objetivo es trabajar un poco con la nutrición y Claro, pues qué es claro. lo que yo me desenvuelvo. Claro, trabajar cada uno desde sus herramientas. Pero bueno, para mí también cuando hay una descarga hormonal, también hay emociones detrás. Es decir, hay gente que plantea que son las emociones las que producen esas descargas hormonales, y algunos al revés, que son las descargas hormonales las que generan ciertos estados emocionales. Y también se dice mucho pues, de las mujeres, ¿no? Cuando tienen ciertos, o estáis en ciertos momentos. Pero dejando a margen de si es primero el huevo o la gallina, lo importante es que siempre hay una correlación entre las hormonas, las descargas hormonales, lo que puede ser positivo en esas descargas hormonales y lo que es alteración, lo que nos hace sentir que estamos de mal genio, ¿no? Porque están alterando nuestras emociones. Por lo tanto, sí me parece muy importante trabajar ese tema también desde la nutrición, para que podamos ver cómo esas emociones, o esas descargas hormonales, se pueden regular de alguna manera. ¿Te parece? Sí. Primero, es verdad, son más que, bueno, sí, pueden ser descargas, pueden ser... hay algo que hay que saber, siempre digo en las mujeres, o sea, nosotras debemos primero saber cómo nuestro cuerpo funciona. Si sabemos cómo nuestro cuerpo funciona, pues podemos coger, eh, podemos saber manejarlo, ¿no? Es como el auto y lo podemos manejar correctamente. Entonces, algo pequeño simplemente para que los que nos están escuchando pues puedan saber. Nosotras las mujeres tenemos dos hormonas, ¿no? En este caso es el estrógeno y la progesterona que influyen mucho durante esos periodos, ya sea en el periodo del ciclo menstrual, donde normalmente nosotras durante nuestra vida, desde los 16 hasta los, depende mucho de las edades, influye 45, 50, yo qué sé, van a haber estas alteraciones, no, sino son ciclos menstruales, que, mejor dicho, ciclos hormonales que se van produciendo y se van bajando. Entonces, entender de que durante esa etapa vamos a pasar no explosiones, no cambios, sino simplemente es que fisiológicamente nuestro cuerpo está haciendo una renovación, Uh-huh. como todo, está renovándose nuevas células para una nueva producción de hormonas. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer ahí en nosotras? O sea, ¿qué podemos, si nosotras mismas nos orientamos y sabemos cómo funciona nuestro cuerpo, quizás podemos ayudarnos.
es verdad que existen ciertos alimentos que te pueden ayudar a calmar esos estallidos, esas subidas, esas bajadas. Por ejemplo, durante el proceso, el primer proceso que le decimos la fase folicular, ¿no? Que se empieza a formar los folículos en la etapa menstrual, que son 28 días. Antes, los 14 días anteriores es una etapa más corta. Ahí pues estamos pasando por un proceso, como está formándose nuevos óvulos, entonces es como una fase de inflamación. Entonces, ¿qué sucede ahí? Pues podemos consumir ciertos alimentos que nos ayuden a mantener, por ejemplo, la cúrcuma, que tiene un poder antiinflamatorio muy, muy bueno. La pimienta negra también ayuda muchísimo. Alimentos que son más suaves también que ayudan a mantener ese proceso de formación. Okay. Luego ya cuando entramos a la otra fase, que es la fase, se podría decir, de ovulación, pues podríamos nosotras también aprovechar un poco esa parte porque ya hay una estabilidad de ciertas hormonas, o sea, el estrógeno y la progesterona ya como que se están nivelando y están produciéndose y pues ahí también utilizar se podría decir, si queremos hacer algo, yo que sé, un trabajo, pues lo podríamos realizar porque estamos un poquito más estables. Pero siempre recalco recordar que es distinto. En muchas mujeres puede variar, en otras mujeres no. Simplemente es poder conocerte tú mismo. Por eso siempre cada vez que estoy con un paciente, esta parte recalco mucho, ¿no? Durante tu ciclo menstrual o tu proceso hormonal mensual, pues es bueno que tú ya vengas, o sea, es como cuando vas a una escuela, ya vengas tú ya sabiendo cómo está funcionando tu cuerpo, porque desde ahí yo voy a poder trabajar y voy a poder ayudar. Claro. Pero a mí también se me ocurre esa vinculación que acabo de decir entre las emociones y las hormonas, si además del ciclo menstrual en sí hay alteraciones emocionales en ese momento. Yo creo que eso puede agudizar los procesos, ¿no? Es verdad. Sí, justo hay un estudio que se sacó por la universidad americana donde decía que durante estos periodos, por ejemplo, la primera fase que te explicaba, la primera fase que es la fase folicular, pues dice que a nivel del sistema nervioso hay cierta mayor afinidad, por ejemplo, nos volvemos más interiores las mujeres, como que más centradas en nosotros y quizás nos afecta esto, la parte emocional, el que nos dicen, que nos pasa y nos ponemos a llorar. Y ya cuando estamos en la parte posterior, que es la parte ya lútea, o sea, la fase donde ya hubo el sangrado, ya pasamos este periodo y estamos nuevamente, vamos a volver nuevamente a otro ciclo, ahí empezamos a nivel del sistema nervioso empieza a funcionar otra zona cerebral donde quizás tenemos mayor concentración o mayor habilidad para hacer, bueno, las funciones y las labores. Claro. Por supuesto que es así. Es por eso, perdona que te diga, que es por eso, si tú conoces tu cuerpo y conoces cómo funciona por lo menos, porque es algo muy importante, pues podemos trabajar en conjunto. Tanto tú podrías ayudar y la parte de nutrición también puede aportar muchísimo en esa... Claro, yo estoy convencido, porque creo que la naturaleza humana es muy compleja, entonces necesitamos enfocar y trabajar desde distintos aspectos para poder dar una respuesta adecuada. Cuando solo se trabaja desde un aspecto, pues normalmente la respuesta es parcial o la solución es parcial y vamos como cojeando por la vida. Pero yo antes también me refería a que si tú estás pasando un periodo de ansiedad, de estrés, de tristeza, de ruptura de una relación o que te han despedido del trabajo, eso evidentemente también afecta a tu ciclo. O sea, es a lo que yo me refería. O sea, un elemento externo que te genera un estado emocional determinado, negativo o positivo, pues también puede alterar ese ciclo en sí, aparte de lo que las hormonas debidas a ese ciclo menstrual generan en tu sistema nervioso. Es decir, yo creo que eso se agudiza de hecho. ¿Y hay alguna posibilidad de trabajar eso o de tenerlo en cuenta, quizás también desde la nutrición? Es decir, si tú estás en un periodo de ansiedad, cómo puedes aportar ciertos nutrientes que te ayuden a afrontar ese periodo, además también en tu ciclo menstrual, por ejemplo. Es verdad. Sí, estos procesos de alteraciones
emocionales, se podrían decir, que pasa a cualquier ser humano frente a alguna situación que no la puede manejar, pues hay una alteración, sí es verdad, se alteran no solo las hormonas, se alteran todas las funciones de nuestro organismo. Entonces, es verdad que durante el estrés es como una respuesta que tú estás frente a cualquier situación fuerte y pues todo tu cuerpo se podría decir que está al 100% para responder. Entonces, los alimentos te pueden ayudar un poco a estabilizar eso. Ahí en esta fase lo que yo recomiendo, si muchas veces vienen pacientes no solo por una mala alimentación o por un objetivo de bajar de peso, sino viene, la causa es muchas veces el estrés, ¿no? Entonces, los alimentos que ayudan a disminuir esta parte o ayudan que el cuerpo también trabaje no a esa velocidad, porque ya está luchando contra todos los radicales libres que se forman en el cuerpo para afrontar esa situación, pues los antioxidantes, los alimentos antiinflamatorios ayudan muchísimo, muchísimo. Sí. Por ejemplo, en este caso los frutos rojos, las frutas y verduras obtienen, o sea, se obtiene de estas frutas y verduras muchos antioxidantes, polifenoles, que son sustancias que ayudan a combatir esa formación de radicales libres. Entonces, en este caso sí, yo sugiero mucho este tipo de alimentos que pueden ayudar por lo menos a no darle tanto trabajo al cuerpo o por lo menos a mantenerlos estables. Bueno, yo también he conocido algunos casos, por ejemplo, en que algunas mujeres que se sienten frustradas o solas se centran en la comida, en ciertas comidas que luego les engordan, por ejemplo, los dulces, el chocolate, o otro tipo de comidas, ¿no? Y ya no digamos si además está el alcohol, ¿no? Que es una forma de salir a veces también de la frustración que te genera, por supuesto, un efecto muy negativo. Entonces, quizás habría que tener eso en cuenta, ¿no? Si tú estás en un estado de ansiedad o de frustración y además tienes el periodo o estás en ese ciclo menstrual con ya una serie de producción de hormonas que te están alterando el sistema nervioso de alguna forma, pues a lo mejor es importante tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué forma de compensar tu frustración puedes tener que no sea negativa o que no te haga engordar, por ejemplo? Ya, sí, es verdad. Por eso siempre o sea, la concientizar en qué etapa tú te encuentras como ser humano. O sea, yo puedo estar pasando situaciones fuertes, pero si yo, claro, no es fácil porque toma tiempo para que pueda gestionar esta situación en la que estoy pasando. Pues si yo primero concientizo que me está pasando algo, pues podría también apoyar en ese proceso, ¿no? Es verdad que muchos, no solo mujeres, también varones, todos pasamos por estrés y por todo esto. Muchas personas obviamente como que se aferran o se acompañan con o sea, en este caso claro, con los alimentos, ¿no? Como que con la comida es la parte donde yo me siento saciada, se podría decir, y como que me siento calmada y mis problemas no se han ido, mis problemas siguen ahí, pero he buscado un refugio en la comida. Pero, ¿qué pasa ahí? Obviamente es que la persona no ha tomado conciencia de que está pasando un problema. Entonces, para ello, pues, siempre lo digo, buscar ayuda. O sea, no solo yo en la parte de nutrición, el psicólogo, el gestor que te puede ayudar, creo que buscando ayuda podría también esta persona solucionar. Porque muchas personas se sienten muy perdidas. Entonces, eso es, pero yo creo que es muy importante entender eso, ¿no? Hay situaciones muy complejas y que a veces quieres adelgazar por un lado, pero por otro lado te estás atiborrando a dulces, ¿no? Y no lo puedes evitar y no sabes por qué. Y no es cuestión de mala suerte, es cuestión de que hay una alteración emocional que se está generando y que te está esclavizando. Entonces, creo que habría que tomar conciencia. Y por supuesto, pues tener una visión personalizada, porque no se puede generalizar. No quiere decir que todas las personas que tengan ansiedad se solucionan ya tomando tal cosa, ¿no? Porque con lechuga. No. Es verdad, claro. Siempre en consulta el trabajo que se hace es individualizado, personalizado. Cada organismo es distinto, cada etapa, cada actividad física que realizas, cada función que estás haciendo durante el día es distinta a Juan, a María, a Kelly, es totalmente distinto. Claro. Y lo otro que tú dices muy importante también trabajar en equipo, ¿no? Porque
el área de la parte médica, la parte psicológica, la parte nutricional, endocrinóloga, todas estas áreas ayudan mucho también si ya hay un problema fuerte, la persona se siente también más protegida quizás y se puede lograr a que esta persona recupere en la situación que se encuentra, ya sea sobrepeso, problemas de estrés o alguna Claro. patología, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante entender eso. Somos personas complejas y no podemos buscar una solución simple, como que una pastillita que me va a arreglar la vida, porque eso no existe. Ya. La pastillita te puede arreglar un aspecto, pero también te puede descontrolar otros. Entonces, insisto, es muy importante trabajar en equipo y abordar la humanidad, abordar nuestra vida de esa forma compleja para dar respuestas amplias y personales a la situación que cada uno vive. Es verdad, sí, es muy cierto, Juan. Pues nada, yo contenta nuevamente de estar aquí y pues de aportar un poco con lo que sabemos y pues de alguna otra manera llegar a más personas para que nos puedan escuchar y pues si en algún momento podemos apoyarles, estamos ahí Claro. para ayudarlos. Y sobre todo saber que cuando hay situaciones difíciles que no se entienden, ¿no? Como que a mí me gustaría adelgazar, pero estoy engordando cada vez más y tengo mala suerte, que mi metabolismo es así, no. Hay cosas que sí se pueden solucionar, aunque tú no sepas cómo. Y para eso estamos, para ayudarte a solucionar esas cosas que quizás desde tu punto de vista, porque no tienes conocimiento adecuado, son difíciles de abordar y te esclavizan y te llevan a vivir de una manera indeseable. Pero se puede solucionar, siempre hay una solución cuando tú sabes desarrollar la forma adecuada. Es verdad, sí. Muy bien, Kelly. Bueno. Gracias nuevamente. Bien, y en el apartado de libros quiero volver a traer, vuelvo a traer a colación este libro, Emociones, en el que hablo de estos procesos, cómo las emociones van generando una dinámica interna y cómo podemos desarrollar una forma de diálogo con nuestros estados emocionales para poder cambiarlos. Porque es evidente, y todos lo hemos experimentado, la estructura racional normal no sirve para cambiar nuestras emociones. Es decir, cuando tenemos un estado emocional pues de miedo o de sobrecarga, incluso de alegría muy intensa, cualquier cosa que nos digan no lo cambia así de repente, ¿no? Por ejemplo, podemos sentir mucha alegría al mismo tiempo que ocurre un hecho desagradable en nuestra vida, como por ejemplo que hemos tenido una pérdida, pero por alguna razón la inercia que traíamos de alegría anterior pues hace que nos riamos en una situación en la que a lo mejor tendríamos que estar tristes. Eso es un poco raro, ¿no?, que ocurra, pero sí tiende a ocurrir. Y también puede ocurrir lo mismo. Podemos estar en un estado emocional depresivo, como con miedo, y por mucho que nos digan que debemos alegrarnos, que debemos pues tener confianza en que en el futuro las cosas se van a arreglar, eso no nos cambia nuestro estado emocional. Y seguimos, por lo tanto, pues teniendo las consecuencias de esas emociones que descargan hormonas tóxicas o que descargan hormonas que se convierten en tóxicas en nuestra sangre por no corresponderse con la liberación adecuada. Bien, de esto hablo en este libro, Emociones, y también planteo cómo podemos desarrollar ese lenguaje que transforme nuestros estados emocionales de negativos en positivos, de tóxicos en nutritivos. Hasta pronto. En el apartado de cursos, por supuesto, en la página de www.metodobenedi.com, pues hay muchas opciones para trabajar los distintos estados emocionales y para conocer ese mundo a través de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional no consiste simplemente en llorar o reír mucho, como algunos lo plantean, en liberar emociones, sino en conocer cuáles son los procesos emocionales que más nos nutren en nuestra vida diaria, que más se adecúan a cada situación para poder dirigir de una forma libre y además también con voluntad los estados emocionales o los procesos de vida que necesitamos en cada instante. Aparte de los cursos de inteligencia emocional,
de los apoyos en los distintos aspectos y también las consultas personales, también está este curso con Kelly de nutrición física y emocional, donde también trabajamos en consultas personales, pero pues está la opción, incluso en línea, de poder desarrollar una formación adecuada entre los nutrientes que sean adecuados para nuestra vida en el sentido físico, en el sentido emocional, en el sentido mental. Por lo tanto, aquí en la página de métodobenedí.com puedes encontrar distintas opciones para poder desarrollar, aprender y aplicar todos aquellos elementos que necesitas para superar la toxicidad de las emociones o la toxicidad en la sangre por haber segregado ciertas hormonas o por haber ingerido ciertos alimentos inadecuados. Tenemos propuestas y tenemos posibilidades de dar respuesta positiva desde el tomar las riendas de tu vida. Por eso, pues te invitamos a visitar la página y si tienes alguna duda, pues por supuesto puedes consultarnos y te daremos respuestas a la medida de tus necesidades. Hasta pronto en un nuevo encuentro de los miércoles.